tardes. En primer lugar, quisiera agradecerle al doctor Francisco Velázquez, rector del Estado del Colegio de Abogados. También quería extender un caluroso saludo a todos los estudiantes, jueces y magistrados que se encuentran presentes en esta tarde. Por último, debo agradecer a la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, que me ha permitido esta oportunidad de compartir esta tarde con ustedes. La ponencia se titula ¿Los justiciables mendigan justicia? El análisis de la teoría se hará en armonía con un caso real y grave del derecho colombiano que se convirtió en un drama para sus protagonistas y la rama judicial colombiana. Según Piero Calamandrei, la justicia es algo más que la simple actividad de hacer silogismos. Es algo mejor, es la creación que emana de una conciencia viva, sensible, humana y vigilante. Antes de narrar este caso, es necesario hacer unas precisiones conceptuales sobre el debido proceso, el bloque de constitucionalidad, la tutela judicial efectiva y sus mecanismos de protección. El debido proceso, según Reinaldo Bustamante Alarcón, es un derecho que encuentra su fundamento en la dignidad del ser humano, en el valor justicia y en la necesidad de asegurar una supervivencia justa y pacífica en el ser humano. A su vez, Cipriano Gómez Lara sostiene que el debido proceso es un derecho humano. Por su parte, Osvaldo Gozaini afirma que con la aparición de los derechos humanos, el derecho a ser oído y a tener un proceso con todas las garantías, fomentó una evolución notable en el concepto de debido proceso. De ser un proceso legal, se pasó a estimar un proceso constitucional con el agregado de principios y presupuestos que conciliaban en el argumento de que sin garantías efectivas y certeras no había posibilidad alguna para desarrollar los derechos fundamentales. Por lo tanto, el concepto de debido proceso se debe integrar con las normas de derecho internacional a fin de entender su alcance. En el derecho colombiano y en el derecho venezolano se le otorga un valor constitucional a las normas de derecho internacional a partir de la Constitución de 1991 y 1999 respectivamente, ya que un tratado entrará a formar parte de la Constitución de nuestros países, integrando una unidad denominada bloque de constitucionalidad que, según la sentencia C-225 de 1995 de la Corte Constitucional Colombiana, establece que esta es una unidad jurídica que está compuesta por unas normas y principios que, sin aparecer expresamente en el texto constitucional, se utilizan para el control de constitucionalidad de las leyes, ya bien porque hayan sido integrados normativamente por diversas vías o por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional. El sustento de este se encuentra en el artículo 93 de la Constitución colombiana y en el artículo 23 de la Constitución venezolana, de acuerdo con el cual los tratados y convenios que han sido ratificados por los respectivos órganos legislativos de los países que reconozcan derechos humanos prevalecen en el orden interno, es decir, los derechos y deberes consagrados en estas cartas se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos. En el bloque de constitucionalidad existen muchas fuentes del debido proceso. De manera general, las más importantes son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Nuestras cartas políticas han consagrado el derecho al debido proceso,
La Constitución colombiana en el artículo 29 y la Constitución venezolana en el artículo 49, dentro del cual se encuentran los siguientes elementos que lo integran. Está el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el juez natural, el plazo razonable, el derecho a la prueba, el derecho a la impugnación y el non bis in idem, entre otros. Entonces, por lo tanto, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y con los fines que busca esta ponencia, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace referencia a la protección judicial, entra a adquirir el rango de norma constitucional en el derecho colombiano como venezolano. El artículo 25 expresa lo siguiente, me permito leerlo. Dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones estatales. Además, los estados, en virtud de este artículo, se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Respecto a este artículo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente. Primero, que la institución procesal del amparo y del habeas corpus reúne los requisitos necesarios para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Esto es la de ser breve y sencilla. Segundo, que el derecho de toda persona a un recurso sencillo, breve o a cualquier otro recurso que sea efectivo ante los jueces o tribunales de justicia constituye uno de los pilares básicos no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado social de derecho en una sociedad democrática. Tercero, que los recursos deben ser idóneos para proteger la situación jurídica que se ha infringido. Cuarto, que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales que se presenten en el país o incluso por condiciones particulares resultasen ilusorios. Esto se puede presentar cuando, por ejemplo, el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para tomar sus decisiones o cuando haya un retardo en la toma de la decisión, lo cual constituye una denegación de justicia. Como complemento de esto, el tratadista Christian Curtis afirma que en la noción de efectividad prevista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueden establecer dos aspectos. El primero es un aspecto normativo que está relacionado con la idoneidad del recurso. Respecto a la idoneidad del recurso, la Corte Interamericana ha manifestado que es la capacidad del Estado para determinar si realmente se ha incurrido o no en una violación de derechos humanos y qué mecanismos se le ofrecen a esta para solucionar o para garantizar su derecho afectado. El otro aspecto es un aspecto empírico, el cual tiene y está relacionado directamente con las condiciones políticas y sociales que se presenten en el país y que el mecanismo que se presente en el Estado pueda cumplir el fin para el cual este fue establecido. Entonces, siguiendo a Osvaldo Gossaini, cabe manifestar que la misión de los sistemas de protección de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad no paran ni se detienen en sistemas procesales, sino realmente en el conjunto de garantías que están aceptados como normas mínimas que ningún Estado puede vulnerar o violarle a los seres humanos. Otro de los temas fundamentales